Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 71 años y mi propia hija me gritó que era un viejo parásito. Me arrebató mis cuentas bancarias y me quitó el terreno que había comprado para ella cuando era niña. Pero lo que Carmen no sabía es que yo tenía documentos ocultos que probaban que todo estaba legalmente a mi nombre y que su intento de robo iba a costarle todo lo que había construido en su vida. Imagínate la escena. Después de 43 años trabajando como supervisor en una planta metalúrgica, después de haberle comprado a mi hija Carmen un terreno de 3 hectáreas cuando tenía 12 años para asegurar su futuro, llega a mi casa un viernes por la tarde con un abogado y me dice que ya no me necesita más, como si yo fuera un empleado que podía despedir cuando se le antojara. Papá, ya decidí, me dice con esa frialdad que había desarrollado desde que se casó con Raúl. Vos ya no podés manejar tus asuntos financieros porque estás muy viejo. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo para que no te estafen. Nosotros. Como si fuera un acto de caridad familiar en lugar del robo más descarado que había presenciado en mi vida. El abogado, un tipo joven con traje caro, me explica que habían preparado papeles para que Carmen manejara todas mis finanzas porque yo ya no tenía capacidad mental para hacerlo. Estás muy viejo para entender cómo funciona el mundo moderno, me dice Carmen, mientras el abogado saca una pila de documentos. Es mejor que alguien joven y educado se ocupe de que no pierdas todo lo que trabajaste durante tantos años. Como si yo fuera un demente senil que no sabía contar hasta 10. Pero acá viene lo que Carmen y su abogado carísimo nunca se imaginaron. Durante mis 43 años como supervisor metalúrgico, había aprendido a leer contratos complicados, a entender documentos legales, a proteger mis intereses contra estafadores mucho más sofisticados que mi propia hija. Y tenía escondidas las escrituras originales que demostraban que todo, absolutamente todo, estaba legalmente a mi nombre. Esa noche, revisando en mi caja fuerte los documentos que Carmen creía que no existían, los títulos de propiedad que pensaba que había destruido, las escrituras que suponía que nunca había registrado correctamente, tomé la decisión más satisfactoria de mis últimos años. Iba a demostrarle a mi hija que había subestimado gravemente al viejo que creía que podía robar sin consecuencias. Y Carmen estaba a punto de descubrir que había intentado estafar al hombre equivocado. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas completamente esta historia, tengo que contarte cómo llegamos hasta acá, porque la avaricia de Carmen no apareció de la noche a la mañana. Llegué a esta ciudad hace 35 años como operario en la planta metalúrgica más grande de la región. Me había casado con Rosa, una costurera que trabajaba en su propia casa, y teníamos el sueño de darle a nuestra familia una vida mejor que la que habíamos tenido nosotros. Empecé en la línea de producción, pero siempre tuve ambición de ascender y aprender. Rosa y yo alquilábamos una casa pequeña en un barrio obrero, pero ahorrábamos cada peso que podíamos. Ella cosía vestidos para las señoras del centro por las noches. Yo hacía horas extra en la planta siempre que me las ofrecían. Teníamos metas muy claras: comprar una casa propia, darle educación a nuestros hijos, asegurarles un futuro mejor que el nuestro. Cuando nació Carmen, yo ya había sido ascendido a operador especializado. Ganaba mejor sueldo y tenía más responsabilidades en la planta. Rosa había ampliado su negocio de costura y tenía clientas fijas que le pagaban bien por su trabajo de calidad. Carmen creció viendo el esfuerzo que hacíamos, participando en las conversaciones sobre ahorros y planes futuros. Durante la infancia de Carmen, seguí ascendiendo en la planta. Llegué a ser supervisor de sección, después supervisor general, finalmente supervisor de planta. Cada ascenso significaba más responsabilidades, pero también mejores ingresos. Rosa había convertido su taller de costura en un pequeño negocio que empleaba a 3 mujeres del barrio. Cuando Carmen cumplió 12 años, había logrado ahorrar lo suficiente para hacer la inversión más importante de mi vida. Compré un terreno de 3 hectáreas en las afueras de la ciudad, en una zona que sabía que iba a valorizarse porque estaban planificando nuevos desarrollos urbanos. Puse la escritura a nombre de Carmen
para asegurar su futuro económico. Carmen, le dije el día que firmamos los papeles en la escribanía, este terreno va a ser tu seguro de vida. Cuando seas grande, va a valer una fortuna y nunca vas a tener problemas de dinero. Rosa y yo estábamos orgullosos de poder darle a nuestra hija una garantía de estabilidad económica que nosotros nunca habíamos tenido. Durante la adolescencia de Carmen, el valor del terreno efectivamente empezó a subir. La ciudad creció hacia esa zona. Se construyeron nuevos barrios, se instalaron servicios. Carmen iba conmigo a visitar el terreno los fines de semana. Caminábamos por toda la propiedad mientras yo le explicaba cómo había elegido esa ubicación estratégica. Carmen estudió administración en la Universidad Regional. Rosa y yo pagamos toda su educación sin que ella tuviera que trabajar o preocuparse por dinero. Queríamos que se enfocara completamente en sus estudios para tener las mejores oportunidades profesionales. El terreno siguió valorizándose durante esos años universitarios. Cuando se recibió, Carmen consiguió trabajo en una empresa de servicios financieros que pagaba muy bien para alguien de su edad. Se fue a vivir sola a un departamento en el centro, cerca de su trabajo. Rosa y yo la ayudamos con los gastos iniciales, pero Carmen ganaba suficiente para mantenerse independientemente. A los 26 años, Carmen conoció a Raúl, un contador que trabajaba en la misma empresa. Era un tipo aparentemente serio, educado, con ambiciones profesionales similares a las de Carmen. Al principio me cayó bien porque parecía valorar el trabajo duro y tener planes sólidos para el futuro. Rosa murió de un derrame cerebral cuando Carmen tenía 28 años. Fue repentino, inesperado, devastador. Carmen me acompañó durante los trámites del funeral, durante los primeros meses de soledad, durante el proceso de adaptar mi vida a la viudez. Pensé que íbamos a seguir siendo una familia unida a pesar de la pérdida. Después del funeral, Carmen me propuso que vendiera la casa familiar y me fuera a vivir con ella y Raúl, que se habían casado 6 meses antes. «Papá», me dijo, «no tiene sentido que vivas solo en esa casa tan grande. Podés venir a vivir con nosotros y estar acompañado». Parecía una propuesta genuina de cariño familiar. Pero cuando llegué a vivir con ellos, me di cuenta de que las cosas no eran como Carmen las había presentado. No era un abuelo querido que venía a acompañar a la familia. Era más bien un huésped incómodo que tenía que adaptarse a las reglas de la casa de otros. Raúl me trataba con una cortesía forzada que dejaba claro que mi presencia no era bienvenida. Carmen había cambiado mucho desde su matrimonio. Era menos cariñosa conmigo, más impaciente con mis rutinas, más preocupada por lo que Raúl pensara que por lo que yo necesitara. Gradualmente entendí que me había invitado a vivir con ellos no por afecto, sino por conveniencia económica. Al principio pensé que era una mala racha temporal, que Carmen estaba estresada por el trabajo y el matrimonio nuevo. Pero con el tiempo se hizo evidente que había desarrollado una actitud diferente hacia mí, hacia mi edad, hacia mi utilidad en su vida. Ya no me veía como su padre que la había sacrificado todo por ella, sino como una responsabilidad que había heredado. Raúl empezó a hacer comentarios sobre mis gastos, sobre mi contribución a la economía doméstica, sobre la conveniencia de que yo pagara una parte proporcional de los gastos de la casa. Carmen apoyaba estas sugerencias, argumentando que era justo que yo contribuyera si iba a vivir ahí permanentemente. Lo que me molestaba no era pagar gastos, sino la actitud de que mi presencia era una carga económica en lugar de una compañía familiar. Me sentía como un inquilino que tenía que justificar su derecho a estar ahí, no como un padre que había trabajado toda su vida para darle lo mejor a su hija. Las cosas empeoraron cuando Carmen y Raúl empezaron a mostrar interés en conocer detalles específicos sobre mis finanzas. Me preguntaban sobre mis ahorros, sobre mi jubilación, sobre el valor actual del terreno que había comprado para Carmen años antes. Al principio pensé que era curiosidad natural, pero gradualmente entendí que tenían planes específicos. Un día encontré a Raúl revisando papeles en mi escritorio sin permiso. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que buscaba facturas de servicios para calcular mi parte de los gastos, pero los papeles que tenía en las manos eran mis estados bancarios personales, documentos que no tenían nada que ver con gastos domésticos.
Carmen empezó a sugerir que sería más conveniente que ella manejara mis asuntos financieros. Papá, me decía, vos ya tenés 70 años. Es complicado que andes yendo al banco, pagando cuentas, manejando inversiones. Sería más fácil si yo me ocupara de todo eso por vos. Cuando yo objetaba que me sentía perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos, Carmen insistía diciendo que era una cuestión de prevención, que era mejor organizarlo todo antes de que yo tuviera algún problema de salud que me impidiera tomar decisiones, que así ella podría protegerme de posibles estafas. Lo que más me preocupaba era cómo Carmen había empezado a hablar sobre el terreno que había comprado para ella cuando era niña. Ya no se refería a él como mi regalo para su futuro, sino como una propiedad que necesitaba ser mejor administrada para generar mayores ingresos. Sugería que podríamos desarrollarlo, venderlo o alquilarlo para uso comercial. Raúl había hecho cálculos detallados sobre el valor actual del terreno. Según sus estimaciones, valía más de $200,000 y podría generar ingresos significativos si se desarrollaba correctamente. Carmen estaba de acuerdo en que era hora de hacer algo más productivo con la propiedad. Cuando yo les recordaba que el terreno era mi regalo para el futuro de Carmen, que ella podría hacer lo que quisiera con él cuando yo muriera, ambos me decían que era mejor planificar esas cosas en vida, que sería más eficiente transferir la administración inmediatamente para evitar complicaciones legales futuras. La presión se intensificó cuando Carmen consiguió un ascenso en su trabajo que requería una inversión inicial para capacitación especializada. Necesitaba dinero para cursos, certificaciones, viajes de estudio. Me pidió que la ayudara financieramente, argumentando que sería una inversión en su futuro profesional. Cuando yo le sugerí que podría sacar un préstamo bancario usando el terreno como garantía, Carmen me dijo que sería más complicado porque el terreno estaba a mi nombre. ¿Qué sería más simple si ella tuviera control directo sobre la propiedad para poder usarla como respaldo financiero cuando fuera necesario? Ahí fue cuando empecé a sospechar que los planes de Carmen y Raúl iban más allá de simples sugerencias sobre administración financiera. Parecía que habían desarrollado una estrategia específica para tomar control de mis bienes, justificándolo como protección para mi vejez. Un día, mientras Carmen estaba en el trabajo, escuché a Raúl hablando por teléfono con alguien sobre mis finanzas. Le explicaba a la otra persona que estaban trabajando para conseguir poder legal sobre mis cuentas y propiedades, porque yo ya no tenía capacidad para manejarlas adecuadamente. Raúl describía mi situación como si fuera un viejo con demencia que necesitaba que lo protegieran de sus propias decisiones. Hablaba del terreno como si ya fuera suyo, haciendo planes para desarrollarlo comercialmente una vez que tuvieran control legal sobre la propiedad. Esa conversación me alarmó profundamente. Entendí que Carmen y Raúl no estaban tratando de ayudarme o protegerme. Estaban planificando tomar control de todo lo que había trabajado durante 43 años, usando mi edad como excusa para justificar lo que esencialmente era un robo legal. Decidí que necesitaba protegerme, pero de manera inteligente. No podía confrontarlos directamente porque probablemente negarían todo y acelerarían sus planes. Necesitaba entender exactamente qué estaban planeando y prepararme para defenderme cuando llegara el momento. Contraté discretamente a un abogado especializado en derecho de familia y protección de patrimonio. Le expliqué la situación. Mi hija y su esposo estaban presionándome para transferirles control de mis bienes usando mi edad como justificación. El abogado me confirmó que era una situación más común de lo que yo imaginaba. Don Esteban, me dijo el doctor Villanueva, lo que usted describe es un tipo de abuso financiero hacia adultos mayores que está aumentando. Muchas veces los familiares usan argumentos sobre protección y cuidado para tomar control de patrimonios. Necesitamos documentar todo y preparar defensas legales. El doctor Villanueva me explicó que, mientras yo estuviera mentalmente competente, nadie podía forzarme a transferir control de mis bienes. Pero también me advirtió que si Carmen y Raúl conseguían algún tipo de declaración médica sobre mi supuesta incapacidad, podrían complicar las cosas legalmente.
Me sugirió que hiciera una evaluación médica completa para documentar mi estado mental y físico. También me recomendó que organizara todos mis documentos legales, que actualizara mi testamento con cláusulas específicas de protección y que preparara evidencia de cualquier intento de coerción o manipulación. Durante las siguientes semanas, seguí todas las recomendaciones del doctor Villanueva. Me hice exámenes médicos exhaustivos que confirmaron que estaba en excelente estado mental y razonablemente bueno estado físico. Organicé todos mis documentos financieros y legales en un lugar seguro que Carmen y Raúl no conocían. Mientras tanto, la presión en casa se intensificó. Carmen y Raúl empezaron a ser más directos sobre sus expectativas. Me decían que era egoísta mantener control sobre bienes que eventualmente serían de Carmen, que era irresponsable no planificar adecuadamente para mi vejez, que estaba poniendo en riesgo tanto mi futuro como el de la familia. Un día Carmen llegó a casa con formularios de un banco local. «Papá», me dijo, «necesito que firmes estos papeles para agregar mi nombre a tus cuentas bancarias. Es solo una precaución para que yo pueda ayudarte si llegas a necesitarlo». Los formularios eran para transferir control completo de mis cuentas a Carmen. Cuando yo me negué a firmar sin revisar todo con mi abogado, Carmen se molestó visiblemente. «Papá», me dijo, «¿por qué tenés que complicar todo? Yo soy tu hija, la única familia que te queda. No entiendo por qué no confías en mí para manejar estas cosas por tu bien». Le expliqué que no era una cuestión de confianza, sino de prudencia, que quería entender completamente lo que estaba firmando antes de transferir control de cuentas que había manejado independientemente durante décadas. Carmen interpretó mi cautela como desconfianza y se ofendió profundamente. La situación llegó al punto de ruptura cuando Carmen y Raúl organizaron una reunión familiar sin consultarme. Invitaron a mi hermano menor, a mi cuñada y al abogado de Raúl para discutir mi situación financiera. Era una intervención familiar diseñada para presionarme a aceptar sus propuestas. Durante esa reunión, Carmen presentó su caso como si fuera una hija preocupada que trataba de proteger a un padre que estaba perdiendo sus facultades mentales. Describió episodios inventados donde supuestamente yo había mostrado confusión, olvidos, decisiones irracionales. Todo era mentira, pero sonaba convincente. El abogado de Raúl explicó los beneficios legales de transferir control de mis bienes a Carmen mientras yo todavía tenía capacidad para tomar esa decisión voluntariamente. Argumentó que sería más complicado y costoso si esperábamos hasta que yo realmente necesitara ayuda. Mi hermano y mi cuñada, que no conocían los detalles de mi situación financiera ni las verdaderas intenciones de Carmen, se mostraron favorables a las propuestas. Pensaban que Carmen estaba siendo responsable al planificar para mi vejez. Yo me sentí completamente aislado y presionado, pero no cedí. Les dije que necesitaba tiempo para considerar todas las opciones, que quería consultar con mi propio abogado, que no iba a tomar decisiones importantes bajo presión. Carmen se frustró visiblemente con mi resistencia a lo que ella presentaba como un plan sensato. Después de esa reunión, la convivencia en casa se volvió tensa e incómoda. Carmen y Raúl dejaron de disimular su irritación con mi negativa a cooperar. Me trataban con una frialdad que dejaba claro que mi presencia ya no era bienvenida si no estaba dispuesto a entregar control de mis bienes. Una semana después, Carmen llegó a casa con el abogado de Raúl y me anunció que habían decidido proceder con la transferencia de mis bienes con mi cooperación o sin ella, que habían preparado documentos legales que demostraban mi incapacidad para manejar mis asuntos financieros. «Papá», me dijo Carmen con una dureza que nunca le había visto, «ya basta de juegos. Vos ya no podés manejar tus cosas y nosotros no vamos a permitir que pierdas todo por tu terquedad. Firma los papeles, o vamos a tener que hacer esto de la manera difícil». Cuando yo me negué rotundamente, Carmen explotó. «Viejo parásito», me gritó, «no te necesitamos más. Ya estamos hartos de cuidarte y mantenerte cuando lo único que haces es complicarnos la vida. Esos papeles van a transferir todo a mi nombre, porque yo soy la única que tiene derecho a manejar lo que eventualmente va a ser mío». El abogado de Raúl me explicó que habían conseguido declaraciones médicas que sugerían
que yo tenía deterioro cognitivo relacionado con la edad, que habían documentado episodios donde supuestamente había mostrado confusión, paranoia y decisiones irracionales. Todo era falso, pero parecía legalmente válido. Ahí fue cuando entendí que Carmen y Raúl habían estado planeando este robo durante meses, tal vez años, que habían estado documentando supuestos episodios de demencia, consiguiendo opiniones médicas de doctores que nunca me habían examinado adecuadamente, construyendo un caso legal para declararme incompetente. Pero lo que ellos no sabían es que yo también había estado preparándome. Tenía mis propias evaluaciones médicas que demostraban mi competencia mental, tenía documentación completa de todos mis bienes, tenía evidencia de sus intentos de manipulación y coerción, y tenía las escrituras originales del terreno escondidas en un lugar que nunca encontrarían. Esa noche, después de que se fueran el abogado y Carmen se encerrara en su cuarto, llamé al doctor Villanueva. Le expliqué que el momento que habíamos estado esperando había llegado, que Carmen había mostrado finalmente sus verdaderas intenciones y que era hora de contraatacar con todo lo que teníamos. Al día siguiente, Carmen se fue temprano a trabajar creyendo que había ganado, que yo no tenía opciones, que iba a tener que entregar todo lo que había trabajado durante 43 años. Pero yo tenía una sorpresa, que iba a cambiar completamente su perspectiva sobre quién tenía realmente el poder en esa situación. Si fueras vos, ¿qué harías cuando tu propia hija trata de robarte todo lo que trabajaste durante toda tu vida? A las 9 de la mañana, llegaron a casa 3 personas que Carmen no esperaba: el doctor Villanueva, un escribano público y un oficial de justicia. Era hora de demostrarle a mi hija que había subestimado gravemente al viejo que creía que podía estafar. El doctor Villanueva llevaba una carpeta con todas las pruebas que habíamos recopilado durante meses, las evaluaciones médicas que demostraban mi plena capacidad mental, las grabaciones de las conversaciones donde Carmen y Raúl habían admitido sus planes, las declaraciones falsas que habían presentado para justificar mi supuesta incapacidad. Pero lo más importante que llevaba era la escritura original del terreno que Carmen creía que podía tomar. La escritura que mostraba claramente que, aunque el terreno estaba destinado para Carmen en mi testamento, legalmente seguía siendo completamente mío hasta el día de mi muerte. Cuando Carmen llegó del trabajo esa tarde, se encontró con una citación judicial esperándola en la mesa del comedor. Era una demanda por intento de estafa, falsificación de documentos y abuso financiero hacia un adulto mayor. Además, era una orden de desalojo inmediato de la casa que, como descubrió ese día, también estaba completamente a mi nombre. Carmen se puso pálida cuando leyó los documentos. «Papá», me dijo con una voz que ya no sonaba segura, «esto debe ser un malentendido. Nosotros solo tratábamos de ayudarte. No entiendo por qué interpretaste mal nuestras intenciones». Pero ya era demasiado tarde para explicaciones. Las evidencias eran abrumadoras. El doctor Villanueva le mostró las grabaciones donde ella y Raúl habían discutido específicamente cómo tomar control de mis bienes. Le mostró las declaraciones médicas falsas que habían conseguido de doctores que nunca me habían examinado. Le mostró los planes detallados que habían hecho para desarrollar comercialmente el terreno que todavía era legalmente mío. Carmen trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que realmente creía que estaba protegiéndome, que nunca había tenido intenciones de robarme, pero sus propias palabras grabadas la contradecían. En esas grabaciones se la escuchaba claramente hablando sobre cómo acelerar el proceso para tomar control antes de que yo sospechara algo. Raúl llegó a casa mientras Carmen todavía estaba leyendo los documentos legales. Cuando vio al doctor Villanueva y al oficial de justicia, inmediatamente entendió que sus planes habían sido descubiertos. Trató de irse, pero el oficial le entregó su propia citación judicial. La demanda contra Raúl incluía cargos adicionales porque había usado su conocimiento contable para falsificar documentos financieros que supuestamente demostraban mi incapacidad para manejar dinero. Había manipulado números, inventado deudas, creado registros falsos de gastos irracionales para construir un caso contra mí. Durante los siguientes días,
Mientras Carmen y Raúl trataban de conseguir abogados defensores, yo recuperé control completo de mi vida y mis bienes. El terreno que Carmen había creído que podía tomar siguió siendo mío. Las cuentas bancarias que había intentado transferir siguieron bajo mi control exclusivo. Carmen me suplicó que retirara las demandas, que considerara que ella era mi única hija, que pensara en los años que habíamos sido una familia feliz. Pero yo recordaba claramente cómo me había gritado «viejo parásito» cuando creyó que tenía poder sobre mí. Recordaba cómo había planeado robarme todo mientras fingía que me cuidaba. Le expliqué que las acciones tienen consecuencias, que no podía fingir arrepentimiento después de haber sido descubierta en flagrante intento de estafa, que una hija que realmente me amara nunca habría intentado aprovecharse de mi edad para robarme lo que había trabajado durante toda mi vida. El proceso legal duró 6 meses. Carmen y Raúl fueron condenados por intento de estafa y abuso financiero. Recibieron sentencias de prisión condicional y la obligación de pagar todos los gastos legales del proceso. Además, Carmen perdió completamente cualquier derecho de herencia sobre mis bienes. Durante el juicio, quedó claro que Carmen y Raúl habían estado planeando el robo durante más de 2 años. Habían estudiado leyes de protección para adultos mayores, habían conseguido opiniones médicas corruptas, habían construido un caso elaborado para justificar tomar control de un patrimonio que nunca les había pertenecido. El juez que manejó el caso comentó que era uno de los intentos de abuso financiero familiar más elaborados que había visto. Felicitó mi preparación legal y mi resistencia a la presión familiar. Don Esteban, me dijo, usted es un ejemplo de cómo los adultos mayores pueden protegerse cuando tienen la información y el apoyo legal adecuados. Después de la sentencia, Carmen me contactó una última vez pidiendo perdón y suplicando una segunda oportunidad. Me prometió que había aprendido la lección, que nunca volvería a intentar algo así, que quería reconstruir nuestra relación familiar. Pero era demasiado tarde. La confianza, una vez rota de esa manera, no se puede reparar. Le expliqué que una hija que realmente me amara nunca habría llegado al punto de planificar robarme todo lo que tenía, que el amor filial no desaparece temporalmente por codicia y después vuelve cuando las cosas salen mal, que había mostrado su verdadero carácter cuando creyó que tenía poder sobre mí. Carmen, le dije, vos elegiste tratarme como un obstáculo entre vos y mi dinero, en lugar de como el padre que trabajó 43 años para asegurarte un futuro. Elegiste verme como un viejo inútil, en lugar de como el hombre que sacrificó todo para que tuvieras oportunidades. Esas elecciones tienen consecuencias permanentes. Ahora, 3 años después de ese viernes, cuando Carmen me gritó que era un viejo parásito, vivo solo en mi casa. Manejo independientemente todos mis asuntos financieros y disfruto de la tranquilidad de no tener que preocuparme por familiares que planean robarme. El terreno que compré para Carmen cuando tenía 12 años sigue siendo mío y seguirá siéndolo hasta el día que muera. He decidido donar la mayor parte de mi patrimonio a organizaciones benéficas que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Es mi manera de asegurarme de que mi trabajo de 43 años beneficia a personas que realmente lo necesitan y lo aprecian, no a familiares que me ven como un obstáculo hacia la riqueza. Mi relación con Carmen terminó completamente. No hemos hablado desde el día de la sentencia. Escuché que se divorció de Raúl después de que el escándalo legal arruinara las carreras de ambos en el sector financiero. Aparentemente, la presión del proceso judicial y la pérdida de ingresos destruyeron su matrimonio. También supe que Carmen tuvo que mudarse a otra ciudad para encontrar trabajo, porque su reputación en esta ciudad quedó completamente arruinada después del juicio. La gente de la comunidad empresarial no quiere emplear a alguien que trató de estafar a su propio padre usando documentos falsos y declaraciones médicas inventadas. No siento pena por las consecuencias que Carmen enfrentó. Cuando decidió tratarme como un viejo inútil del que podía aprovecharse, aceptó el riesgo de que su plan fuera descubierto. Cuando eligió la codicia por encima del amor filial, eligió también las consecuencias de esa decisión. Mi vida ahora es tranquila pero satisfactoria. Tengo amigos de mi edad
que valoran mi compañía, actividades que disfruto, y la paz mental de saber que nadie está planeando robarme mientras finge cuidarme. A los 74 años, he aprendido que es mejor estar solo con dignidad que acompañado por gente que te ve como una fuente de dinero. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de traición familiar y justicia legal, quiero decirte algo muy importante. Si alguna vez sentís que familiares están presionándote para entregar control de tus bienes, usando tu edad como excusa, desconfía inmediatamente. Busca ayuda legal independiente, documenta todo y protege tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. El abuso financiero hacia adultos mayores es más común de lo que la gente imagina. Muchas veces viene de familiares cercanos que justifican el robo como protección o cuidado. No te dejes engañar por argumentos sobre planificación familiar o prevención de estafas externas. Si alguien realmente quiere protegerte, va a respetar tu autonomía y tu derecho a tomar decisiones. Documenta cualquier presión que recibas para transferir control de cuentas bancarias, propiedades o inversiones. Graba conversaciones si es legal en tu jurisdicción. Conseguí evaluaciones médicas independientes que demuestren tu capacidad mental. Consulta con abogados especializados en protección de patrimonio para adultos mayores. No tengas miedo de confrontar a familiares que están presionándote inapropiadamente. Tu dinero y tus propiedades son tuyos hasta el día que mueras, y nadie tiene derecho a presionarte para entregarlos usando tu edad como excusa. Si realmente se preocupan por tu bienestar, van a respetar tu autonomía y tus decisiones. Establece límites claros desde el principio. Si alguien empieza a hacer sugerencias sobre manejar tus finanzas, deja en claro que vas a mantener control mientras seas capaz de hacerlo. Si insisten, es una señal de alarma que requiere investigación adicional sobre sus verdaderas motivaciones. Mantén copias de todos tus documentos importantes en lugares seguros que familiares potencialmente problemáticos no conozcan. Escrituras, testamentos, estados bancarios, contratos de inversión, todo debe estar protegido contra acceso no autorizado. No asumas que la familia va a respetar tu privacidad financiera. Considera trabajar con profesionales independientes para planificación patrimonial, abogados que no tengan relación con tu familia, contadores que trabajen exclusivamente para vos, asesores financieros que respondan solo a tus intereses. La independencia profesional es crucial para protegerte de conflictos de interés familiares. Si descubrís que familiares están planeando tomar control de tus bienes, actúa inmediatamente. No esperes a ver qué pasa. No trates de resolver las cosas hablando. No les des oportunidades de perfeccionar sus planes. Busca ayuda legal inmediata y protege tus assets antes de que sea demasiado tarde. También quiero que sepas que no estás solo si estás enfrentando este tipo de situación. Hay organizaciones que se especializan en ayudar a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Hay líneas telefónicas de ayuda, servicios legales de bajo costo y grupos de apoyo para personas que han pasado por experiencias similares. El abuso financiero familiar es un crimen real que tiene consecuencias legales serias para quienes lo cometen. No es una disputa familiar normal, no es una diferencia de opinión sobre planificación patrimonial. Es un delito que puede resultar en cargos criminales, sentencias de prisión y órdenes de restitución. Mi experiencia me enseñó que la preparación legal preventiva es mucho más efectiva que tratar de recuperar control después de haber sido estafado. Es más fácil y menos costoso protegerse antes de que algo pase que recuperar lo que te robaron después. Invertí en protección legal antes de necesitarla y esa inversión me salvó de perder todo. También aprendí que la familia de sangre no siempre es la familia que te ama. Carmen había sido mi hija durante 40 años, pero cuando llegó el momento de elegir entre su codicia y mi bienestar, eligió la codicia. La gente que realmente te ama nunca va a verte como un obstáculo hacia la riqueza. En los 3 años que han pasado desde el juicio, he encontrado una nueva familia entre mis amigos, mis vecinos y las personas que trabajan en las organizaciones benéficas que apoyo. Son personas que me valoran por quien soy,
que disfrutan de mi compañía, que me respetan por mi experiencia y sabiduría. Donaldo, mi vecino de 73 años, se convirtió en el hermano que nunca tuve. Compartimos cenas, vamos juntos a pescar, nos ayudamos mutuamente con tareas domésticas. Su amistad es genuina, basada en respeto mutuo y afecto real, no en cálculos sobre herencias futuras. También me hice amigo de varios empleados de las organizaciones benéficas que apoyo. Son personas jóvenes que trabajan ayudando a adultos mayores víctimas de abuso, que valoran mi experiencia y mis contribuciones. Me tratan con el respeto que Carmen nunca me dio, a pesar de que yo nunca hice nada por ellos comparado con lo que hice por mi hija. La Fundación para Adultos Mayores, donde ahora trabajo como voluntario, me pidió que diera charlas sobre mi experiencia. He hablado con cientos de personas sobre cómo reconocer señales de abuso financiero familiar, cómo protegerse legalmente, cómo resistir presiones de familiares manipuladores. En esas charlas siempre enfatizo que el abuso financiero familiar puede pasarle a cualquiera, sin importar cuánta educación tengas, cuánto dinero tengas o qué tan inteligente seas. Carmen era universitaria, trabajaba en finanzas, conocía perfectamente las leyes, pero eligió usar ese conocimiento para intentar estafarme en lugar de para protegerme. También explico que los abusadores familiares son especialmente peligrosos porque tienen acceso a información personal que otros estafadores no tienen. Conocen tus rutinas, tus debilidades, tus miedos. Pueden usar esa información para manipularte de maneras que extraños no podrían. Pero lo más importante que les digo a otros adultos mayores es que nunca es demasiado tarde para defenderse. Yo tenía 71 años cuando Carmen intentó estafarme, pero pude protegerme porque busqué ayuda profesional y documenté todo cuidadosamente. La edad no te convierte automáticamente en víctima si sabes cómo protegerte. Las preguntas que más me hacen después de mis charlas son sobre cómo perdonar a familiares que han intentado abusar financieramente. Mi respuesta siempre es la misma. El perdón es una decisión personal, pero no debe confundirse con permitir que el abuso continúe o con restaurar automáticamente la confianza que fue traicionada. Podés perdonar a alguien por tu propio bienestar emocional sin restaurar la relación que esa persona abusó de manera tan calculada. Podés liberar el resentimiento y la amargura sin exponerte nuevamente a la traición o la manipulación. El perdón genuino no requiere que confíes otra vez en alguien que demostró ser completamente indigno de esa confianza. En mi caso específico, no siento odio hacia Carmen, pero tampoco siento el amor paternal que una vez tuve por ella. Sus acciones deliberadas y calculadas destruyeron completamente la relación padre-hija que habíamos construido durante 40 años. Es imposible volver a amar de la misma manera a alguien que te vio como un obstáculo hacia el dinero, en lugar de como un padre que sacrificó absolutamente todo por su bienestar y futuro. A veces, durante las noches silenciosas en mi casa, me pregunto qué habría pasado si Carmen hubiera venido a hablar conmigo honestamente sobre sus necesidades financieras, en lugar de planificar elaboradamente robarme todo lo que tenía. Si me hubiera pedido ayuda legítima para su carrera, para inversiones sensatas, para cualquier proyecto genuino, probablemente habría estado más que dispuesto a ayudarla generosamente. Pero eligió conscientemente el camino de la mentira sistemática, la manipulación psicológica y el intento de robo legal usando documentos falsos. Eligió tratarme como un demente senil en lugar de como un padre inteligente y experimentado que podría haber sido su aliado más fuerte en cualquier empresa legítima. Esas elecciones fundamentales tienen consecuencias que no se pueden deshacer simplemente con disculpas posteriores cuando el plan falla. El terreno que había comprado específicamente para Carmen cuando tenía 12 años, el mismo terreno que ella trató tan despiadadamente de robarme, usando documentos falsificados, ahora está legalmente destinado a convertirse en un centro comunitario especializado para adultos mayores. Va a ser un lugar donde personas de mi edad puedan recibir asesoramiento legal gratuito de alta calidad, servicios sociales especializados y apoyo integral contra diferentes tipos de abuso familiar. Este centro va a ofrecer servicios
que yo desearía haber conocido cuando empecé a sospechar de las intenciones de Carmen. Evaluaciones médicas independientes para documentar capacidad mental, asesoramiento legal especializado en protección patrimonial, grupos de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar y programas educativos sobre reconocimiento de señales de alarma. Es mi manera concreta de asegurarme de que el trabajo honesto de 43 años que hice para comprar ese terreno finalmente beneficie a personas que genuinamente lo necesitan y lo van a apreciar. Carmen no solo perdió completamente la herencia sustancial que habría recibido automáticamente, sino que perdió para siempre la oportunidad de ser parte de algo positivo que va a ayudar a cientos de personas durante las próximas décadas. La ironía no se me escapa. El terreno que Carmen quería robar para enriquecerse va a terminar siendo usado para proteger a otros adultos mayores de hijos codiciosos como ella. Es una forma de justicia poética que me da muchísima satisfacción personal. Durante estos 3 años desde el juicio, también he establecido un fondo fiduciario que va a financiar investigaciones privadas gratuitas para adultos mayores que sospechan que familiares están planificando abusos financieros, pero no tienen recursos para confirmar sus sospechas. Sé por experiencia propia lo valioso que puede ser tener evidencia documentada antes de que los abusadores ejecuten completamente sus planes. Este fondo ya ha ayudado a más de 50 familias a descubrir y prevenir intentos de estafa familiar. Algunos casos eran tan elaborados como el de Carmen, con documentos médicos falsificados y planes legales complejos. Otros eran más simples pero igualmente devastadores. Hijos que vaciaban cuentas bancarias, nietos que falsificaban firmas, cónyuges que vendían propiedades sin autorización. Cada caso confirmado me recuerda que mi experiencia con Carmen no fue única ni excepcional. Hay miles de adultos mayores enfrentando exactamente el mismo tipo de traición familiar que yo enfrenté. La diferencia es que muchos de ellos no tienen los recursos, el conocimiento o la determinación para defenderse efectivamente. Trabajando con estos casos también me ha enseñado que el abuso financiero familiar sigue ciertos patrones predecibles. Casi siempre empieza con sugerencias aparentemente bien intencionadas sobre ayudar con finanzas o proteger contra estafadores externos. Gradualmente, escala hacia presión más directa sobre transferir control de cuentas y propiedades. Los abusadores familiares típicamente usan una combinación de manipulación emocional, soy tu hijo, tenés que confiar en mí, argumentos de supuesta protección, queremos evitar que te estafen, y presión social, toda la familia está de acuerdo en que es lo mejor. Cuando esas tácticas no funcionan, frecuentemente recurren a declaraciones falsas de incapacidad mental. También he notado que los abusadores casi siempre subestiman la inteligencia y la determinación de sus víctimas. Carmen claramente creyó que yo era demasiado viejo, demasiado confiado o demasiado emocionalmente dependiente de ella para investigar sus motivos o buscar protección legal independiente. Fue un error de cálculo que le costó todo. Ahora trabajo regularmente con abogados especializados en derecho de familia para desarrollar nuevas estrategias de protección patrimonial para adultos mayores. Hemos creado modelos de documentos legales que son específicamente resistentes a los tipos de ataques que Carmen usó contra mí. Estos documentos requieren evaluaciones médicas independientes múltiples antes de que cualquier transferencia de poder pueda ser válida. También hemos desarrollado protocolos para detectar tempranamente intentos de manipulación familiar. Estos protocolos incluyen listas de verificación de comportamientos sospechosos, procedimientos para documentar presiones inadecuadas y redes de apoyo profesional para adultos mayores que están enfrentando situaciones potencialmente abusivas. Mi trabajo de consultoría con estos abogados me ha puesto en contacto con docenas de otros adultos mayores que han enfrentado traiciones familiares similares. Algunos perdieron todo porque no se prepararon a tiempo. Otros, como yo, lograron protegerse porque actuaron decisivamente cuando detectaron las señales de alarma. Una de las historias que más me impactó fue la de don Ricardo, un empresario jubilado de 78 años, cuyo hijo
había usado documentos médicos falsificados para declararlo mentalmente incompetente y tomar control de una empresa familiar que valía millones. A diferencia de mí, don Ricardo no había sospechado del plan hasta que ya era demasiado tarde para prevenirlo efectivamente. Don Ricardo perdió no solo su patrimonio, sino también su empresa, sus empleados y su legado profesional de toda una vida. Su hijo vendió la empresa a competidores, despidió a empleados leales y liquidó décadas de trabajo en cuestión de meses. Cuando don Ricardo finalmente logró revertir legalmente la declaración de incompetencia, ya no quedaba nada que recuperar. Su caso me enseñó la importancia crítica de la preparación preventiva. Es muchísimo más fácil y efectivo protegerse antes de que un ataque financiero familiar comience que tratar de recuperar lo que te robaron después de que el daño ya está hecho. Los abusadores familiares típicamente actúan rápido una vez que toman control, liquidando assets y transfiriendo fondos antes de que las víctimas puedan reaccionar legalmente. Por eso ahora siempre aconsejo a otros adultos mayores que establezcan protecciones legales sólidas mucho antes de que cualquier familiar empiece a mostrar interés sospechoso en sus finanzas. Es mejor tener documentos de protección que nunca necesites usar que necesitar protección que nunca preparaste. También enfatizo la importancia de mantener relaciones profesionales independientes con abogados, contadores y asesores financieros que no tengan ninguna conexión con familia potencialmente problemática. Estos profesionales pueden proporcionar perspectiva objetiva y consejos imparciales cuando familiares están presionando por decisiones que pueden no ser en tu mejor interés. En mis charlas públicas siempre incluyo una sección sobre el impacto emocional del abuso financiero familiar. Muchas personas se enfocan en las pérdidas monetarias, que obviamente son importantes, pero subestiman el trauma psicológico de ser traicionado por alguien en quien confiaste completamente durante décadas. Descubrir que tu propia hija te ve como un obstáculo hacia la riqueza, en lugar de como un padre que la ama, es un tipo de dolor que va mucho más allá de las pérdidas financieras. Es una traición que cuestiona toda tu comprensión de la relación familiar, toda tu percepción de la persona que creíste conocer, toda tu confianza en tu propio juicio sobre las personas más cercanas. Ese dolor emocional puede ser más duradero y debilitante que cualquier pérdida económica. El dinero se puede ganar otra vez, las propiedades se pueden reemplazar, pero la confianza rota y el amor traicionado dejan cicatrices que pueden durar toda la vida. Por eso es tan importante buscar no solo protección legal, sino también apoyo emocional cuando enfrentas este tipo de situaciones. He aprendido que la recuperación completa del abuso financiero familiar requiere trabajar tanto en los aspectos legales como en los aspectos emocionales. Necesitas proteger tu patrimonio, pero también necesitas procesar la traición, reconstruir tu confianza en tu propio juicio y encontrar nuevas fuentes de apoyo emocional que reemplacen las relaciones familiares que perdiste. En mi caso, la terapia psicológica fue tan importante como la asesoría legal. Trabajar con un profesional de salud mental especializado en trauma familiar me ayudó a entender que la traición de Carmen no era un reflejo de mis fallas como padre, sino una revelación del verdadero carácter de ella como persona. También me ayudó a procesar la culpa que sentía por no haber detectado las señales más temprano, por haber sido demasiado confiado, por haber permitido que la situación llegara tan lejos. La terapia me enseñó que la confianza en la familia no es una debilidad y que no era mi responsabilidad anticipar que mi propia hija planificaría robarme. Contame si esta historia te ayudó a entender algo importante sobre protección patrimonial, sobre relaciones familiares complejas, sobre la importancia fundamental de defenderte cuando familiares tratan de aprovecharse de tu edad o de tu confianza. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si alguna vez enfrentaste presiones familiares sobre tus finanzas o si conoces a alguien que haya pasado por situaciones similares. Porque al final de todo, lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas acumulado o cuántas propiedades hayas comprado durante tu vida laboral. Lo que verdaderamente importa
es mantener tu dignidad personal, tu autonomía de decisión y tu derecho fundamental a controlar tu propio patrimonio hasta el último día de tu vida. La edad por sí sola no te convierte automáticamente en víctima vulnerable si tenés la información correcta, la preparación legal adecuada y la determinación inquebrantable para defenderte cuando sea necesario. Los familiares que realmente te aman van a respetar tu independencia y tu derecho a controlar tu propia vida. Los que no respetan esos derechos básicos están revelando sus verdaderas intenciones y merecen las consecuencias de sus acciones. Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 74 años. Vivo independientemente en mi propia casa. Manejo autónomamente todas mis finanzas. Y esta es la historia completa de cómo mi propia hija trató despiadadamente de robarme todo lo que había trabajado durante 43 años y cómo la justicia legal protegió tanto mi patrimonio como mi dignidad personal. Gracias por escucharme pacientemente hasta el final y recordad siempre que nunca es demasiado tarde para defenderte de quienes quieren aprovecharse de tu edad para robarte lo que es legítimamente tuyo por derecho y por trabajo. Tu dinero es tuyo, tus propiedades son tuyas, tus decisiones son tuyas y nadie en este mundo, ni siquiera la familia más cercana, tiene derecho alguno a arrebatarte esas cosas usando tu edad como excusa falsa o tu confianza como arma en tu contra.